Terminemos hoy el capítulo 22 de Josué. Amén. Josué capítulo 22. Vamos a tener una lectura un poco grande, ¿verdad? Pero vamos a poner atención en lo que dice la Escritura, hermanos. Vamos a empezar del versículo 21. Terminamos en el 34, en forma alternada. Amén. Dice la Escritura: Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de tener a Jehová, de temer. Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad juntos. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Amén. Podemos tomar asiento, hermano. Ed, que significa testimonio. Y ese altar que habían hecho significaba el testimonio entre los hijos de Gad, Manasés y Rubén y los demás tribus que estaban ya en la tierra prometida. Ese himno que cantamos últimamente, hermano, debe de quedar bien grabado en nuestros corazones. Hace 20 años o un poco más hubo grandes problemas en Chile, con la iglesia de Chile. La iglesia de Chile estaba a punto de desaparecer porque los hermanos se habían tal vez desanimado, habían agarrado otros rumbos, etcétera, etcétera. Grandes predicadores fueron invitados a participar en eventos para volver a traer a los hermanos que se habían apartado. Entre ellos Gary Lee, Josué Irión y muchos otros predicadores. De México, Chuy Olivares, participaron para que la iglesia chilena no desapareciera y se volviera otra vez a reunir. Y uno de esos himnos que salió fue este:
para que los hermanos supieran, los miembros de las iglesias, que Él es el Rey, no el hombre, no el líder, sino que solamente Jehová es el Rey. Y eso debe de quedar grabado en nosotros. Él es el Rey, a Él sea la gloria, dice el libro de los Efesios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, leamos con cuidado y veamos lo que pasó en este evento. La delegación que había sido por parte de los que estaban habitando en la tierra prometida para ir contra los que estaban ahora en Jordania, las 2 tribus y media, dice que eran 10, uno de cada tribu, más aparte Fines, hijo del sacerdote. Y Fines es el que llevaba la palabra cantante, ¿verdad? Era el intermediario entre estos hermanos. Bueno, la delegación les dio un sabio consejo a los que estaban en tierras transjordanias. En el versículo 19 dice: vengan a morar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el tabernáculo del Señor. Él es el Rey. ¿Y dónde está el Rey? En su tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? El arca de la alianza. Ahí en la tienda estaba el arca de la alianza, donde arriba del propiciatorio, donde estaban los 2 querubines, venía la Shekinah, la columna de humo, que representaba a Dios habitando en medio de su pueblo. Ahí estaba el tabernáculo. Vengan con nosotros. Es más, si les parece, tomen tierra de nosotros y quédense a enamorar con nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la de que su pueblo pasara a poseer la tierra prometida y habitar en la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando Israel pasó el Jordán? Los sacerdotes se quedaron en medio del río hasta que pasó toda la delegación, a todo el pueblo. Y Josué les dijo: tráiganse 12 piedras y vamos a erigir un monumento, el monumento que hicieron pasando el río Jordán. Cuando estas 2 tribus y media regresan y agarran también sus piedras y forman otro monumento. Josué, ¿quién era Josué? El general, pero ¿qué más? ¿Qué representaba Josué? El líder que Dios había puesto para conducir a su pueblo a la tierra prometida. Y Josué, pensamos que así debe de ser, por iluminación de Dios, recogió esas piedras para que fueran un monumento de que habían dejado atrás Egipto. ¿Qué significa Egipto? El pecado. Y lo enterraban en el Jordán, porque se levantó también un monumento en medio del Jordán, ahí donde estaban los pies de los sacerdotes, ahí se levantó y se erigió también un monumento. Enterraban su pasado y venían al presente, futuro, que Dios tenía preparados para ellos, la tierra que fluía leche y miel. Pero al regresar las 2 tribus y medio, estaban echando por debajo lo que Dios había puesto y ordenado para su pueblo. Hablamos tribus, y las 12 tribus componían un pueblo llamado Israel. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo después de que Dios les había dado los mandamientos y los decretos? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Mandé? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero a las 2 tribus y media como que no les pareció muy agradable o muy bonito o muy fructífero lo que Dios le había dado. A ellos les pareció mejor lo que ellos habían escogido. Atención, hermano, cuidado. No es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas, no es lo que tú elijas. Porque cuando lo haces con tu voluntad, tú estás haciéndote más sabio que Dios. Dios destinó un lugar para el reposo del pueblo de Israel. Y ese lugar se llamaba Canaán, la tierra prometida. Dios destinó a cada uno de los miembros de la iglesia un lugar como reposo
para alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Pero cuando tú buscas otro lugar, estás cruzando el Jordán, te estás yendo a Transjordania y estás haciendo por menos lo que Dios te ha dado para que desde ahí alabes y bendigas su santo nombre. Lo que dijo Fines estaba muy bien. Nosotros tenemos acá el altar. ¿Por qué se erige en otro altar? ¿Por qué están en rebeldía? Pero ¿qué dijeron ellos? Los transjordanios, vamos a llamarlos así para no estar mencionando las dos tribus timeñas, ya sabemos a quién nos referimos. Pues nos parecieron mejor estas tierras. Y estas tierras son las que vamos a poseer. Y este altar que levantamos se va a llamar Ed, que la palabra Ed significa testimonio. Servirá de testimonio entre nosotros y vosotros, para que el día de mañana vuestros hijos no les digan a nuestros hijos qué tienen que ver ustedes con Jehová. Y es cierto. Y vino la plática, ¿verdad? Dice, no, es que el altar que levantamos, pues no era para holocausto ni para sacrificios. No, hermano, ha pasado, pasó y va a seguir pasando. Espero que con nosotros, con esta generación, ya no pase. Ya no faltó el hermano que agarró y sacó a unos hermanos y se estaban reuniendo y haciendo sus reuniones. No, hermano, pero esto no afecta a la iglesia. Hermano, pero ¿por qué estás haciendo reuniones con otros hermanos en una casa particular? Si no lo estás haciendo bajo la dirección de la iglesia. Porque en la casa del Señor es donde se toman los acuerdos, porque aquí está Dios para dirigirnos y conducirnos en lo que debemos de hacer. Es que a nosotros nos pareció para que tengamos comunión, para que nos hablemos, para que estemos juntos, para que convivamos. ¿No fue lo que hicieron las dos tribus y media? Y no estaban buscando identidad. No, pues sí, si nos separamos, mira, no va a faltar iglesia que venga y nos dé el apoyo. Y dijeron, ¿son buenas las divisiones? ¿Son buenas las divisiones? ¿Las divisiones vienen de parte de Dios? No. Dios siempre va a pedir unidad. Unidad. Cuando viene y divide Cristo a la familia, es porque no todos quieren ser salvos o van a ser salvos. Porque dice, no vine a traer paz, sino vine a traer espada. Porque la suegra va a estar contra la nuera, y la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre, y etcétera. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero cuando estamos ya en el cuerpo, Dios llama siempre al cuerpo, a su iglesia, a la unidad. ¿O nos manda a la división? No, ¿verdad? A la unidad. Y entonces tuvieron esa situación, estuvieron dialogando e hicieron ver que pues ellos en su razonamiento, las tribus acusadas invocaron el nombre del Señor en 6 ocasiones, ¿se dieron cuenta? En 6 ocasiones nombraron al Señor, dijeron el nombre Él, que significa el poderoso, dijeron Elohim, que significa Dios, dijeron Jehová, que significa el Señor. Bien sabe el Señor y conoce nuestros corazones. ¿Dios conoce nuestros corazones? Sí, pero te pregunto, hermano, ¿tú conoces tu corazón? ¿Tú conoces tu corazón? ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Jeremías? 17:9. Jeremías 17:9. Quien lo tenga, por favor. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce su corazón? Solamente Dios. Solamente Dios. Y ellos, bien sabe Dios. Ay, no, hermano, bien sabe Dios que lo hago para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bien sabe Dios y me conoce. Sí, si alguien te conoce perfectamente cómo eres y lo que eres,
ese es Dios. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Siempre vamos a tratar de justificar toda clase de actividades que son cuestionables diciendo, el Señor conoce mi corazón. Pero el apóstol Pablo dice allá en 2 de Corintios 8:21, quien lo tenga por favor, 2 de Corintios 8:21. ¿Cómo debemos de procurar todas las cosas? ¿Cómo? Honradamente. Honradamente, es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando toda una nación interpreta mal lo que supuestamente es una buena acción y esta situación los pone al borde de la guerra, entonces algo debe de estar mal con tal acción. Las tribus denunciadas aclararon que ellos no estaban tratando de establecer una religión rival, porque el altar que construyeron no era para sacrificios, más bien estaban colocando un testimonio para recordar a las tribus de occidente del Jordán que Rubén, Gad y Manasés eran parte de la nación judía. Es interesante, hermanos, ver que las tribus transjordánicas mencionaron a los hijos como su preocupación. Cuando los hijos de ustedes les digan a nuestros hijos, ¿qué tiene que ver Jehová con ustedes, verdad? Les van a reclamar, les van a decir, pues qué buen pensamiento, qué buena idea tuvieron, ¿verdad? Pero hermanos, ¿realmente estaban viendo por el porvenir o bienestar de sus hijos? La respuesta es no. Ellos estaban viendo por sus riquezas, por la abundancia que había en esas tierras de alimento para los ganados, y es lo que ellos veían, no para sus hijos. Y que los hijos de sus hermanos les iban a reclamar a los suyos y que los iban tal vez a pervertir. No era al revés. No era al revés, porque las tribus transjordánicas estaban expuestas a las otras naciones que estaban ahí junto a ellos, como Moab, que finalmente cayeron en pecado por hacerle caso a Moab. ¿Y qué fue de los padres? Pues los padres murieron, pero los hijos se pervirtieron. ¿Sirvió de algo el monumento? Bueno, Rubén, Gad y Manasés no estaban siquiera viviendo en la tierra escogida por Dios, y sin embargo temían que los hijos del otro lado del río desviaran a sus hijos. ¿No parece que el peligro sería totalmente al revés? Que los hijos de sus hermanos estuvieran expuestos a los propios hijos de las tribus transjordánicas. Las tribus transjordánicas no solo acusaron a sus hermanos judíos de tener hijos mundanos, sino que incluso acusaron a Dios por haber creado el problema desde un principio. Pues es que, ¿sabe qué, hermano? Es que Dios tuvo la culpa, porque fue voluntad de Dios que nos separáramos y que nos dividiéramos. Josué 22:25, ¿qué dice? Veamos cómo están utilizando ellos las cosas a su favor, y tal parece que es cierto, tal parece que cuadran las cosas. ¿Qué dice el versículo 25? Jehová ha puesto por lindero del Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Amén. ¿Dios puso el lindero? Dios sí puso el río, ¿verdad? Hizo la creación. Pero ellos, al dividirse, al irse al lado del Jordán, ellos son los que hicieron esa división y tomaron como división el río Jordán. Porque es cierto, cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Aunque en parte sí había sido permitido por el mismo Señor, ¿no? Porque en el versículo 9 del mismo 22 dice: así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra
Ujú. El Señor había permitido, ¿no?, que ellos tomaran esa decisión, porque la voluntad de Dios era que todo el pueblo entrara a la tierra prometida. Ajá. Pero ellos deciden quedarse y el Señor permite que ellos tomen esa decisión y se queden a ese lado, ¿no?, Ajá. para enseñanza al pueblo. Bueno, estábamos diciendo hace rato que tomaron el nombre de Jehová en vano, diciendo que Él había autorizado. Pero nos recordamos, ahorita no traigo bien presente, fue Números 21, cuando estas 2 tribus y media hablaron con Moisés de que ellos querían esas tierras. Y Moisés, hace 8 días lo vimos, Moisés primeramente se enojó, se airó, tuvo celo santo, y eso era lo correcto. Pero tal vez, no podemos saber exactamente, tal vez Moisés pensó, los necesitamos para ir a guerrear contra las tribus que están en Canaán. Entonces Moisés hizo un pacto, no fue Dios, sino que fue Moisés el que hizo el pacto con estas 2 tribus y media, para que estas 2 tribus y media, después de que fuera conquistada la tierra prometida, regresaran a esos lugares, al otro lado del Jordán, regresaran a esos lugares y los ocuparan como tierra para ellos. Y por eso Fines les está recordando, y Fines les está diciendo, volveos con nosotros, si mal les parecen sus tierras, y por eso crearon o pusieron su monumento, tomen de nuestras tierras y quédense con nosotros, porque la voluntad de Dios era que todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, pasaran el Jordán y se establecieran en la tierra prometida. Recuerda, hermano, el acuerdo no fue que Dios estuviera de acuerdo, sino que Moisés estuvo de acuerdo con ese pacto que hicieron con las 2 tribus y media. ¿Sí? Ahí dice que Dios, pero no fue así. Sí, hermano Chico. Bueno, hermano, lo que estaba bien es que ahí se aplica, hermano, ahí se aplica el libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios nos permite todo. ¿Sí? Porque es nuestro libre albedrío, pero no todo lo aprueba el Señor. Se quedaran los 2 puntos y del otro lado, Dios se los permitía, pero no era aprobado. Recordemos que también cuando Josué jubiló o licenció a estas 2 tribus y media, Josué hizo en cumplimiento de lo que Moisés había dicho, el acuerdo que habían tenido con esas 2 tribus y medio. Josué solamente se encargó de cumplir, y las 2 tribus y media agarraron y se regresaron. Y ahora se daban cuenta, por eso les decía hace 8 días, ellos regresaron triunfantes, pero iban tristes porque se estaban separando de sus hermanos judíos, se estaban separando. ¿Por qué? Porque ellos así lo habían decidido. ¿Sí? Pero fue un acuerdo entre Moisés y las 2 tribus y media. No fue que Dios estuviera en su voluntad decirles, ¿saben qué? Pues adelante, quédense con eso. Un ejemplo que les voy a poner también. ¿Se acuerdan cuando fue elegido Saúl como rey sobre Israel? ¿Dios lo eligió? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Haz lo que te está diciendo el pueblo. ¿No? El pueblo estaba pidiendo y quería un rey, y vieron un hombre alto, portentoso, bravo, fuerte y valiente, ¿verdad? Y por eso tuvieron que coronar a Saúl. ¿Y qué pasó con Saúl? No era la voluntad de Dios, pero dice, quieren un rey de acuerdo a lo que ellos necesitan, de acuerdo a lo que están viendo, pónselos. Y entonces Samuel ungió a Saúl. Pero esa era la voluntad de Dios. Cuando vino la voluntad de Dios, escogió a David. ¿Sí? Bueno, de todos modos, después te doy la cita, Dan, donde está el acuerdo que hace Moisés con las 2 tribus y media. De hecho, ahí en Números 32 está, Ajá. el capítulo de Números 32, cuando habla con ellos y empiezan ellos a decir que quieren tomar posesión a ese lado, y hace el acuerdo que les dice, pero si sus hermanos pasan, ustedes se van a quedar aquí, y que ellos los acompañaran. Y dice, pero si no pasan ustedes y se quedan aquí, o sea, se les dice, si no ayudan al pueblo de Israel a conquistar la tierra, entonces ustedes irán con nosotros y entrarán a Canaán. Ajá. Pero si ustedes nos ayudan, dice, se quedan de este lado y ya sus hermanos del otro lado han tomado posesión. Sí. Ahí en Números 30. Sí, ahí entonces ya lo encontraste. Sí, sí,
Bueno, pero y si lo estudias bien te vas a dar cuenta que no fue voluntad de Dios, sino que fue un acuerdo que tuvo Moisés con las 2 tribus y media. Amén. Bueno, ellos, las tribus transjordánicas, eran los que habían hecho del Jordán la línea divisoria. Al elegir quedarse al oriente del Jordán, las 2 tribus y media se separaron a sí mismos de su propio pueblo y de la tierra que Dios les había dado a todos ellos. Habían dado más importancia a sus ganados que a sus hijos y sus hermanos judíos, y encima de todo estaban culpando a Dios y a las demás tribus por el problema que ellos mismos habían creado. Fíjese, se separaron ellos mismos decidieron. Y así pasan las divisiones en la iglesia, se separan ellos mismos, son los que deciden irse, y al rato culpan. No, es que los hermanos no me saludaban, es que el pastor no predicaba bien, es que era esto, lo otro y aquello, pero la principal culpa viene sobre el pastor. La pregunta es, ¿quién pone a los pastores? ¿Los hombres o Dios? ¿Quién los quita? Entonces, si no les gusta el pastor que tienen, pónganse a orar a Dios, pónganse a orar y pedirle, Señor, no nos gusta este pastor que está, tráenos un pastor que realmente cumpla con darnos el alimento necesario para nuestras necesidades. Y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer, ¿o no? ¿O no tienen confianza en Dios? Esa es la solución, hermano, ¿verdad? Y para que no al rato digan, es que me fui porque el pastor. Cuando usted diga es que porque el pastor me corrió, entonces ahí sí, ¿qué le voy a decir? ¿Verdad? Bueno, pero ¿qué clase de testimonio era este gran montón de piedras? ¿Era acaso un testimonio de la unidad de la nación y la obediencia de las tribus transjordánicas? No, ¿verdad? ¿Estaban obedeciendo a Dios? ¿Estaban obedeciendo a la oportunidad que le estaba dando Fines en ese momento de que pasaran al otro lado y tomaran tierras? Tampoco, porque no quisieron hacer eso. Las 2 tribus y media hablaron piadosamente sobre sus hijos, pero era su riqueza lo que motivaba realmente su decisión de vivir al este del Jordán. En algún lugar de este altar del testimonio estaban las 12 piedras que los hombres habían sacado del río Jordán. Esto recordaba que los judíos habían cruzado el río y enterrado para siempre su pasado. He aquí que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ellos querían tener un altar para que ese altar fuera el testimonio de que ellos también eran judíos. Y por eso estaban buscando, por eso hicieron un símil, ¿verdad? Un representativo igual al que tenían. ¿En dónde quedamos? En Canaán, pero ¿cómo se llama el lugar donde estaban? En Silo, ¿verdad? Igual al de Silo. Tal vez dijeron, para que no lo extrañen, vamos a hacerlo uno igualito y vean que pues aquí también. ¿O acaso no está Dios en todas partes? Pero finalmente Fines regresa con la comitiva y le cuentan a sus hermanos judíos la razón por la cual habían hecho un símil las tribus transjordánicas y que el motivo no era para holocausto, no era para sacrificio, solamente era un motivo de identidad con el pueblo judío. ¿Y qué pasó con las otras 9 tribus y media? Estuvieron de acuerdo. Dijeron, fíjate, pues qué padre, qué bonito, porque no va a haber una guerra civil entre nosotros. Todo está bien. Y nomás era para eso. Bueno, y tanto nos preocupamos, y tanto que pensamos, y dijimos, y etcétera, etcétera. Pues está bien. Qué bueno, hermano. Son buenas las divisiones. Pero, ¿Dios estaba de acuerdo? ¿Dios estaba de acuerdo? Ese es lo primero que debemos de preguntarnos. ¿Dios está de acuerdo? ¿Honradamente estamos haciendo lo correcto? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad y buscando nuestro beneficio? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
En cuestiones humanas, los acuerdos deben de parecer muy buenos, muy correctos. Ah, qué bueno, hermano, fíjese que así va a crecer más grande la obra para Dios. ¿Pero es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios para las 12 tribus de Israel? Que se dividieran, unos del otro lado del Jordán y otros de este lado del Jordán, o que todos habitaran en la tierra de Canaán. Y de esa manera estuvieran juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor como uno solo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Que esté dividida o que marche en unidad? Dice el versículo 30 y 31 de nuestro texto: oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues ¿qué no habéis intentado esta traición contra Jehová? Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Sí, porque podía haber una guerra civil, ¿verdad? Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Era un testimonio de que no habían acatado la voluntad de Dios, de que habían hecho su voluntad, porque cuando pasaron el Jordán estaban enterrando su pasado, porque Dios los había traído del pecado de la tierra de Egipto a la tierra que fluía leche y miel, porque esa era la voluntad de Dios. Dios nos rescató y nos sacó a nosotros del pecado, de la inmundicia, cuando estábamos destinados al infierno, a la muerte eterna y a la separación por siempre de Dios. Y nos ha dado un lugar para alabar y para bendecir su santo nombre. Y nosotros nos queda en lo que siempre clamamos y buscamos y pedimos, nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque es cierto, hace rato en los himnos cantábamos, 2 veces cantamos himnos acerca de libertad, pero dice la Biblia que no uséis la libertad como causa de libertinaje. Entonces nuestra libertad cristiana tiene un límite, y los límites los pone Dios, no nosotros. Y esa libertad no es para hacer lo que querramos o como querramos hacer las cosas, sino es para que nosotros tengamos libertad para alabar y bendecir el nombre del Señor de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Todo el pueblo de Israel estuvo de acuerdo y les pareció bien lo que habían hecho sus hermanos al otro lado del Jordán, pero una paz a cualquier precio no es la voluntad de Dios para su pueblo. Esta decisión en Galaad estuvo basada en la sabiduría humana, no en la verdad de Dios. ¿Qué dice Santiago 3:17 acerca de la sabiduría humana? Santiago 3:17. ¿Quién lo tiene, por favor? Bueno, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Es cierto, la paz que el pueblo de Dios logra a costa de la pureza y de la verdad no es nada más que una tregua peligrosa que al final estallará en una dolorosa división.
En las relaciones humanas siempre hay lugar para la conciliación amorosa, pero nunca para la claudicación cobarde. Dice 1 Timoteo 5:21. ¿Quién le da lectura? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahí está, hermano. Es lo que nos encarece. Pero, ¿qué piensa la sabiduría humana? Santiago 3, 13 al 15, al 16, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí también hay perturbación y toda obra perversa. Qué distinto a la sabiduría que viene de lo alto con la sabiduría humana. El pueblo de Israel pensó que estaban en lo correcto y que todo estaba bien. Y las tribus transjordánicas llamaron al su altar Ed, que significa testimonio, dice, un testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. Y si Jehová es Dios, ¿por qué no hicieron la voluntad de Dios en guardar la unidad y pasar y poseer la tierra prometida que Dios les había prometido a sus padres y a ellos? Por su sabiduría humana, perversa. Y esa es una enseñanza para nosotros, hermanos, como iglesia, que no nos dejemos guiar por nuestra propia sabiduría, sino que busquemos la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, busquemos la voluntad de Dios y preguntémonos, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Estará bajo la voluntad de Dios? ¿Dios se agradará de esto o no? Porque, hermanos, si Jehová es Dios, ¿por qué no le obedecieron o por qué no le obedecemos? ¿Por qué no se fueron a vivir en la tierra que fluía leche y miel? Tal vez las piedras hayan sido un testimonio, pero no así el pueblo de las tribus transjordánicas. No fueron un testimonio de que eran siervos o hijos de Jehová, por su rebeldía, por su mezquindad. Rodeados por naciones paganas y separados de sus hermanos y hermanas que estaban al otro lado del río, estas tribus cayeron rápidamente en la idolatría y a la postre fueron tomadas por los asirios. Primera de Crónicas 5, 25 y 26. Primera de Crónicas 5, 25 y 26. ¿Quién lo tiene? Ahí está, hermanos. Y ellos que buscaban identidad y ellos que según se preocuparon de que sus hijos no les fueran a reclamar los del otro lado, que qué tenían que ver con Jehová, finalmente sucumbieron con el enemigo. Los tratos que se hacen con sabiduría humana van a perecer. Por eso debemos de buscar siempre la sabiduría que es de lo alto. En 1938, hermanos,
Alemania estaba haciendo guerra y tomando posesión de muchos territorios. Inglaterra se preocupó porque pensaban que los iban a atacar y los nazis los iban a invadir e iban a ser siervos de los nazis ellos. Se reunieron los líderes y llamaron a un señor de nombre Chamberlain. Eso es muy famoso, Chamberlain, para que él fuera a hablar con Adolfo Hitler y le mostrara, pues, testimonio de paz para con ellos, para que no tuvieran problemas en una invasión. Chamberlain se entrevistó con Adolfo Hitler y él le hizo expresar los sentimientos y el pensamiento que tenían los británicos con Alemania. Y Hitler le dijo, no te preocupes, nosotros no los vamos a invadir, no están en nuestra mente, ustedes los respetamos, los queremos, los amamos, ustedes también. Y Chamberlain llegó a Inglaterra muy contento y les dijo, no tenemos de qué preocuparnos. Todo está bien, Adolfo Hitler no nos va a invadir, no hay ningún problema con ellos. Vivamos tranquilos, reposadamente. Antes de un año se vieron invadidos por las bombas que caían de los alemanes nazis en contra de los británicos. Y a Chamberlain pues, se lo chamaquearon. Le dijeron una cosa cuando realmente la intención de Hitler era otra. Los transjordánicos se chamaquearon a los que estaban en la tierra de Canaán y les dijeron, por nuestros hijos, pusieron por delante a sus hijos. Por nuestros hijos hicimos el monumento para que recuerden que Jehová es Dios, amen a Dios y que el día de mañana vean que sus hermanos son los judíos que están al otro lado. Pero no es cierto. Ellos lo que vieron solamente caminaron por vista, no por fe, y vieron terrenos hermosos, bonitos, con abundante alimento, para tener mucho ganado, mucha riqueza, y decían que para que ellos guardaran comunión con sus hermanos judíos. Vimos el resultado de que no fue así, que esas tribus fueron sometidas por Asiria y total que casi desaparecieron. El próximo domingo continuamos, hermano. Viene algo más hermoso todavía, hermano, el ver la despedida de Josué del pueblo de Israel. Y después, cuando terminemos ese capítulo 23, veremos una cosa muy triste con el siguiente libro que dices, ¿cómo es posible? Y es cierto, ¿cómo es posible que se nos olvide tan pronto a nosotros que somos hijos del Dios Altísimo? ¿Cómo es posible que abandonemos la casa de Dios y no pongamos cuidado en ella? Pero si decían que eran, ¿cómo se dice la palabra? Que tenían mucho conocimiento de la Biblia, mucho entendimiento, muy instruidos. ¿Cómo es posible que se hayan dejado llevar por falsas enseñanzas? Pues sí, hermano. Desgraciadamente muchos hermanos que salieron de aquí andan en falsas enseñanzas y algunos ya no caminan. Y eso no es para jactarnos, eso es para que nosotros tomemos ejemplo de que no debemos de hacer lo que dicta nuestra propia sabiduría, sino lo que dicta la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.